llamo Omar Frometa, soy bombero con la ciudad de Chelsea. Llevo 17 años con la ciudad de Chelsea en la división de apagar incendios y hace unos 8 años estoy haciendo otro papel en la división de prevenir incendios. Yo voy para la escuela y hablo con estudiantes, los niños, nuestro futuro, para enseñarles cómo prevenir incendios y prevenir heridas relacionadas con el fuego. Y ahora pues estamos tratando de ahora hablar con ustedes, con la población mayor de la ciudad de Chelsea, que también tiene muchas preguntas y pues como ya estoy en la educación, pues estoy acá para hablar con ustedes. ¿Okay? Esto no va a ser una clase común. Si tienen una pregunta, olvídense de las manos, me la preguntan así, sin problema, una conversación que estamos teniendo. La primera cosa que quiero hablar es, hace frío. ¿Verdad que sí? Hace un frío que te llega hasta los huesos. Entonces, es común, cuando nosotros tenemos llamadas que vamos para los apartamentos y hay gente que enchuflan radiadores o calentadores y pues no hay nada malo en eso. Eso se compra en cualquier tienda. El problema viene cuando uno coge un power strip, algo que tú enchuflas y lo convierte en 10 enchufles. Y en ese 10 enchufles uno enchufla 5 calentadores. Ahí sí hay problema, porque esos 5 calentadores están enchuflados en una conexión y esa conexión no está diseñada para eso. Entonces, así que empiezan los fuegos adentro de la pared. Ya cuando usted o una persona huela el humo, ya ese fuego está regado por adentro de la pared. Y sabrá Dios si está en el piso arriba o el siguiente. Lo primerito que le quisiera decir es, si van a usar un calentador, enchufla uno por caja. Solamente uno para mantenerlo fuera de riesgo. ¿Okay? Mire, nosotros nos mudamos en octubre nos mudamos, pero tuvimos que improvisar la cocina, pero si prendemos el tostador, no prendemos ningún otro aparato. Y si prendemos el microondas, tampoco prendemos otro aparato. No, sencillamente es una precaución que tenemos. Ah, pues qué bien. ¿Sí? En muchas casas, incluso la de mi mamá, además, si se prende el horno y otra cosa, pues la luz se cae. Hay que ir para el basement a prenderla y pues eso es común en las casas, es una protección que tiene la casa. Sí, entonces como precaución, nosotros nunca hemos provocado un incendio, la verdad. Gracias a Dios. Mi hija tiene aquí viviendo 20 años, nunca ha tenido esa necesidad. Muy bien, pues es un riesgo que ustedes han eliminado. Sí. Muy bien, de eso mismo estamos hablando. Tiene una nueva persona que habla inglés. Hi. Hi, How are you? So we're just touching on the fact that it's cold out. Yeah. First of all, my name is Omar from Hawaii. I'm a firefighter with the city of Chelsea. My name is Rose. Nice to meet you, Rose. I've been with the department for 17 years in the suppression division, so I do actually actively go to the fires. And I also do a double role where I am in the fire prevention division, going to the schools to educate. So where I've been educating the kids, I've come out to speak to our elder community, because you guys are just as important, and there's important information that I could share to help keep you guys safe. I have a question, sir. They have I have listened to assisted living, and they have something like a cord on the wall with the red light. What is that? That is an emergency. If you have an emergency, you can't call the phone. You can't call 911. You can't get to the phone. You pull that, and it's branded under a bunch of names, but that activates the EMS system. Okay, now if somebody's going in and wanting to check that out, why? To make sure it works? Yeah, to test it. Okay. As I was letting everyone know in Spanish, where it's so cold out,
it's perfectly acceptable to go and buy a space heater and plug it into the wall to augment your heat. What is dangerous and risky is when you plug in a power strip and then you plug in multiple heaters into that one power strip, because all of those heaters are drawing power from the same connection, from the same outlet. You're overloading that outlet and you can cause a fire inside the wall. Sure. Okay, so it would be great if we could remember to plug one heater per outlet, and that would just keep the load at a minimum. Okay? Can I, on power strips, computers also tend to be on power strips. How much is too much? That would be a question for an electrician. A computer doesn't draw as much as a space heater. I mean, when you turn a space heater on, you see your lights dim sometimes. Yes. That's how much they draw. And a lot of where this building has an IT person, I'm sure, these power strips are protected. So, that's an additional piece of protection there. Is there a certain amount of wattage you should be looking for when you buy a space heater? Like, does it say, like? That I'm not sure about. Okay. I mean, it's the standard electricity in the house is 110 or 220. You'll never buy a 220 volt. It's all going to be Okay. 110 volt. But aside from that, I'm not sure. Okay, otra cosa relacionada a la electricidad que me gustaría hablarles. Yo he visto muchas veces que si enchuflan algo en este lado del cuarto, ponen el cable debajo de la alfombra para este lado del cuarto. Another thing I've seen in homes is if you plug something in over here, say a space heater or a TV or something, you run the wire under the rug because the appliance will be on this side of the room. Y eso, no pensamos nada de eso hasta que pase unos meses, un año. Tanto estamos caminando en ese cable que la fricción lo va gastando, se gasta la goma que protege el cable y causa un cortocircuito. So we don't really think anything of it for a few months or a year as we're walking on it, but the friction is wearing down the insulation on that wire, and eventually there will be a short circuit, and already it's under a rug which is perfectly flammable. Okay. Ya si hay un cortocircuito, ya está debajo de la alfombra, que la alfombra está perfecto para quemarse. Por eso que hay que evitar eso. Lo he visto mucho y es un riesgo muy grande que vemos bastante. Okay, we see that a lot. I always like to touch on that because I see it a lot. Nobody likes to see wires all over their house, so they hide them. And under the rug is the worst place you could put them. Okay? That happens in churches also. Yeah, I mean, it happens everywhere. Anywhere you don't want to see rugs. Okay. Vamos a movernos a otro tema, que es la cocina. Todos los latinos le encantan la comida. La cocina y la comida. So, 70% de los fuegos tienen que ver con la cocina o la estufa. 70%, eso es un número grandísimo. 70% of all fires, we're moving on to a new topic, which is cooking. And 70% of all fires start either in the kitchen or related to the stove or the cooking process. And that's a gigantic number, huge number. So, quiero hablar de algunas cosas que hemos aprendido a nivel estatal bajo este programa para reducir el riesgo de que haya una tragedia. Y lo primero es lo más básico. Si están cocinando algo, quédense ahí. Pasa demasiado de que alguien pone una comida, una carne, unos frijoles, algo a cocinar y se van a ¿qué está pasando en la novela? O déjame atender el nieto. Y 5 minutos se convierte en 20 y no nos damos cuenta. Okay, so the most basic thing would be, if you're going to cook and you're going to be at a stove, stay there.
it's the most common problem is somebody puts something on the stove to cook and then you get distracted. You want to go see who's winning on The Price is Right, or you're going to go play with the grandkids. And what you think is 2 or 3 minutes really turns into 15 or 20. And once that smoke starts going off that pan, it's the most disgusting smoke you could imagine. Okay? El humo que sale de esos sartenes que no se pegan, primeramente es un calcínego, causa cáncer, es lo que lo hace que no se pegue, y al quemarse ya eso se convierte en humo y eso es lo que está respirando la persona. Por eso que nosotros no ponemos el aire en esas situaciones. Those non-stick pans, the Teflon coating, when they get to burning, that's a carcinogen, a recognized carcinogen. And when that pan burns and that Teflon becomes airborne in smoke, you're exposing yourself to cancer-causing agents, which is why when we go into a house, even if it's just food that was burnt on the stove, we have air on, because I don't want that in my lungs. Una pregunta. ¿El teflón contiene, al quemarse, contiene cáncer? Es un carcinogen, que es un material reconocido a contribuir al riesgo de cáncer. Si han quemado un sartén con Teflon, right? Yo lo he visto con mis propios ojos. El humo tiene fibras, tiene unas cositas negras que flotan en el humo. Eso es el teflón subiendo. Eso es, no lo respire. Cuando exceso de calentarse, de calor. Sí. Okay. So, eso es lo más importante. El primer paso, quédate ahí para velarlo. All right? That's the most important thing, is you stand with your pan. Stand by the pan. Lo que a mí me gusta hacer cuando estoy cocinando, siempre mantengo una tapa al lado de la estufa, porque si ocurre un incendio, se le puede poner una tapa encima a quitar el aire al fuego. Si pueden, sin herirse. I keep a lid by the stove when I'm cooking in case something flares up. I can put the lid on it and snuff that fire out. If it's safe to do so, if you're not going to risk injury, you put the lid on it and that will shut the fire off. Okay? Si no es posible hacerlo sin que te hiera o sin que te queme, olvídate. Ni la estufa, ni la cocina, ni los gabinetes valen la vida de ustedes, ni una herida. Pues las quemadas duelen. Ya saben, ustedes están, estoy seguro que cocinando, los cocineros siempre saben lo que es quemarse. Okay? I suggest to keep a lid in case you have to snuff the fire, only if it's safe to do so. Don't risk getting burnt to do that. If you're going to get burnt, just walk away, activate 911, your kitchen, your cabinets, nothing is worth your life or your injury. Okay? Y último con el cocinar es, a mí algunas veces se me olvida, siempre poner ¿cómo se dice? El handle. El fuego lento. No, donde tú aguantas el sartén. El mango. El mango, siempre cambiar el mango para adentro. Muchas heridas ocurren así. Sí. Uno se va para la nevera, le mete un cantacito, ahora tiene aceite en tu cuerpo. Okay? The last thing I want to talk about that is the handle. If you can remember to always turn it in, because a lot of injuries happen like that. Inadvertently, you go reach for something in the fridge, you bump it, now you have hot oil on you, and that's absolutely horrible. Okay? Y algo que me acordé ahora mismo, ustedes saben lo que es YouTube, en la computadora que enseñan videos. Pueden ver en YouTube un video, tienen un sartén con aceite, se fueron a ver la novela, el aceite cogió fuego, pero esto es un experimento. Entonces le echan un vaso de agua al aceite, un vaso de agua regular y un sartén no muy grande, y la cocina entera se prendió en llama, la cocina entera. Eso es lo peor que puede hacer en el aceite. Sino una tapa. La tapa es lo mejor, siempre y cuando no haya riesgo de quemarse. I'm explaining to them that on YouTube there's an experiment by the fire service where they have a burning 12-inch pan of oil,
like, you know, you went to go see something, the oil caught fire, you come to the kitchen, and then through a controlled environment, they put a cup of water on that oil. Okay. And the entire kitchen was filled with flames in less than 2 seconds. The entire kitchen. So that's the absolute worst thing you can do with burning oil is to put water. Whenever I cook grilled cheese sandwiches on my stove, you know, I try to not burn both sides, I flip them over and stuff, and then just cook them on, put the butter on, just put it butter on. But I see that when I went to go to clean it, when you have to put the water on, you know, take that off, you know, it just spurs all over the place, Right. you know. And that's just butter. That's not oil. Mhm. Once oil is actively burning, it multiplies that effect immensely. Okay? ¿Tiene pregunta de algo? Hasta ahora. Pues mire, yo por mi inexperiencia diría que todos los aparatos electrónicos, hasta que mi hija me explica cómo manejarlos, los uso. Por ejemplo, una lavadora nueva no la uso hasta que no me explica ella el movimiento y todo. Y de ahí ya, la secadora igual, la estufa, si es nueva también. Porque hay muchas estufas muy modernas. Entonces no se sabe cómo se manejan. Sí. ¿Cómo se llama usted? Josefina Ruiz. Ms. Ruiz is saying that by habit she doesn't even use any appliances until it's explained to her how to use it. That's not. Washers and dryers and stoves, they become so complex and so computerized that you could make a mistake on it where you've used the stove all your life. Yeah. You know? Excuse me, Yes. quiero preguntar algo. Por ejemplo, cuando uno está cocinando es bueno prender la campana de olores para que no se haga nada de fuego. Una campana de olor, un abanico. No, es una cosita que tiene uno en Como la extractor. estufa. Extractor. La estufa que tiene la lucecita y tiene uno... Sí, que chupa el humo. Sí, eso. ¿Cierto que es bueno prenderle eso cuando uno va a cocinar para que no le va... Porque yo a veces pongo una arepa y se me olvida poner eso y pongo la arepa y ya... Sí, eso es un abanico que atrapa la grasa, Debe ser la así. grasa en el humo, entonces por eso es que el filtro se pone tan sucio con grasa. Pero si se le quema al nivel de que hay llamas, eso no te va a ayudar. Eso es solamente por el mal olor y el humo. Porque eso es como, deja de, ay, no sé de funcionar, no sé explicar. Porque la cosa que pita, ¿cómo es que llama eso? El detector de humo. El detector pues, de toda la casa, sí, ese, sí. Cuando yo hago eso, entonces prendo eso y se mejora. Sí, porque circula el aire y mueve el aire. Eso era la pregunta. Gracias, muy amable. Okay. Her question was the vent fan over the stove, you know, the fan that you turn on, if that's good to use when you're cooking. And that's designed to catch the grease that rises off the food. But she says that when the smoke detectors go off, she turns that on and it circulates the air and shuts the alarms off, which is true. But if that food is actually flaming on fire, that fan will do nothing to help that. Okay? All right. So that's the end of the cooking section. But because the young lady over there brought up smoke detectors, I'd like to talk about that. Vamos a hablar de detectores de humo, que según seguimos con los temas, este es un tema muy grande. Los bomberos usan manguera y agua para apagar los fuegos. Tenemos hacha y muchas herramientas, pero la herramienta más poderosa que tenemos son los detectores de humo. Firefighters obviously use hose and water to put fires out. We have axes and a bunch of different tools. But by far our most powerful tool are smoke detectors. Smoke detectors have saved more lives than any other tool in the fire service. Okay? Los detectores de humo han salvado más vida que cualquier otra cosa que tenemos los bomberos. So, Sometimes I've seen that like on TV shows and stuff, a commercial. They'll be sleeping on the bed and all of a sudden the smoke detector comes out and they have to run downstairs and everything. right. Okay, so there's a few things about smoke detectors a lot of people don't know. Hay unas cosas de detectores de humo que mucha gente no reconoce. Primeramente, ¿dónde ponerlo? Okay? En el techo. En la ciudad de Chelsea tienen que estar a 10 pies de cada domicilio. So in the city of Chelsea,
The state of Massachusetts gives you a law, and every city makes it their own. City of Chelsea actually takes that law and makes it a little tougher to keep people more safe. So el estado te da una ley y cada ciudad puede cambiar esa ley de acuerdo a lo que yo quiero. La ciudad de Chelsea hace esa ley, la coge, la hace un poco más fuerte para proteger nuestros ciudadanos. Claro. A 10 pies de cada domicilio. So smoke detectors have to be within 10 feet of every bedroom. So si este es un domicilio is a bedroom, right? Al dormitorio. Dormitorio, perdón. Un dormitorio. So si esto es un dormitorio y esto es un dormitorio, un detector de humo aquí no da. Porque esto es más de 10 pies, más de 10 pies, más de 10 pies. O sea, tendríamos que tener uno aquí, uno acá y uno ahí. Menos de 10 pies de cada dormitorio. So the city of Chelsea says you have to have a smoke detector within 10 feet of every bedroom. So pretending that these 3 doors are bedrooms, one detector in the middle, or this one, would not suffice. One would have to be here, within 10 feet of that door, within 10 feet of that door, and within 10 feet of this door. So you would need 3 smoke detectors in this room. On top of that, encima de esa regla, tiene que tener un detector de humo adentro de cada dormitorio en la ciudad de Chelsea. So, above and beyond that, the city of Chelsea says you have to have a smoke detector inside each bedroom as well. So, again, if these 3 were bedrooms, si fueran dormitorios estos 3 cuartos, tendríamos un detector acá y un detector acá. Serían 2 por cada puerta. It would be 2 per door. One inside and one outside. Okay? Eso por si el fuego empieza en este cuarto, suenan esto, pero si el fuego empieza en el dormitorio, el que está adentro va a sonar primero. So if the fire were to start in this general area, one of these 3 detectors will sound. But if the fire started in a bedroom, then that detector inside would sound. Okay. Por encima de eso, la ciudad de Chelsea también dice que tienen que tener detectores en cada nivel de la casa. So, hemos hablado de dormitorio, pero si la sala y el comedor está abajo, tiene que tener uno abajo al lado de la escalera. So the city of Chelsea also says they want smoke detectors on every living area of the home. So if the bedrooms are upstairs, if this is the upstairs, and downstairs is the living room and the dining room, you need a detector downstairs by those stairs. Okay, so as you can see, we have detectors at certain points in the house, and it's giving complete protection of that home. So ellos lo hacen así para tener detectores en todas las áreas significantes en la casa, dando mayor protección para ustedes. Okay? Okay. Algo que mucha gente sí no sabe. Uno compra un galón de leche y te tiene una fecha, ¿verdad? Y si se te pasa la fecha, un día, maybe, 2 días, te está arriesgando. Una semana, no. Un mes, olvídate, ya eso es queso. You buy a gallon of milk, it has an expiration date, correct? Oh, yeah. You get to that expiration date, you're okay. 1 day over, I mean, you could chance it, I guess. 2 days, a week, forget it. That's cheese already, right? Okay. Los detectores de humo también tienen una fecha de expiración. Smoke detectors also have an expiration date. Okay? Este detector de humo tiene 15 años. ¿Lo han visto? Este es bien común. Yo lo he visto en muchas casas. This detector is 15 years old, and I've seen this everywhere. I don't know, everybody used to buy these. Si yo le pongo una batería y aprieto el botón, me va a sonar. If I put a battery in and I push the button, it will make noise.
pero ya esta compañía no me garantiza protección en un fuego. This company that made this will not guarantee that this will work in a fire, because smoke detectors expire after 10 years. Los detectores de humo se expiran en 10 años. Y todos los detectores de humo tienen una fecha atrás. ¿Qué es la fecha? Pásalo por ahí para que lo vean. Ese tiene 15 años. Este se ve más moderno, ¿no? This one looks a little newer. That one's 15 years old. This look a little newer to you? Yeah, it looks newer, right? This is 13 years old. So if this is in somebody's house, si una persona tiene esto en la casa y Dios no quiera hay un fuego y la alarma no sonó y tú llamas a la compañía, esta compañía, y tú dices, tu alarma no me dijo que había un fuego. Ellos te van a decir, tráemela. Y cuando vean la fecha, van a decir, eso no es mi problema. So God forbid you ever have a fire in your house and your detector does not ring. This company is going to check the date, and when they see that this detector is 13 years old, or 14, we're in 2017, 14 years old, they're going to say that's not my problem. My product is only guaranteed for 10 years. Todas las alarmas tienen una fecha de nacimiento, como quien dice, una fecha de nacimiento. It's like a birth date, that little date. So 10 years after that, no more. How do you remind yourself of that? I mean, what would you have to do? Put it on the calendar or something? I have something for that. I'll get back to you on that. Okay. Now, this one is my favorite one. I'm going to get myself in trouble here. I pulled this one out of my mother's house. Again, hi Ma. Okay? And I pulled this out. Any guesses how old this one is? 20. 20. Esta yo la saqué en casa de mi mamá. Y me voy a meterle en problema. Lo espero, ya lo espero. Adivinen, ¿cuántos años tiene? 20. 20. Okay. 20, you think? 25? No. 30. ¿Qué dice eso? Ya, mira las de casa del defensor. Allá la cambian. 34, Yo no la veo, tú me decías. por ahí pasó la escuela. ¿Esta es la fecha? Sí. My God, 1977. Oh. June of 1977. 6, That 1977. this detector is the same age My as me. God. It is 39 years old. Alright. And I took that out of my mother's house. Y todavía funciona. 6, 19. No sé. La verdad no te diría. A veces tengo 37. 39 años tiene ese detector. Ay, casi lo digo, dije 35. Sí. Nelly no dio fuego Día para que 20, la ¿no? casa trabajo. Entonces, honestamente, si lo miran, no se ve mal por 39 años. Nice, yeah. Por 39 años. Pero, si hay un fuego y tú le vas a reclamar a esa compañía, te botan. If there's ever a fire and you're going to tell that company your smoke detector didn't ring, they're going to laugh you right out of the building. Okay? So, 10 años y se expiran los detectores. Okay? Ahora, yo les voy a dar unos imanes para ayudarlo a acordar que todos los meses se pueden hundir el botoncito en el detector para asegurarse que suene. So this is a magnet you can put on your refrigerator, reminding you that every month you hit the little test button on your detector and make sure that it works. It should ring. Thank you. Okay? Los detectores nuevos, lo que estamos sugiriendo, el departamento de bomberos, tú los compras, los abres, los pones y no los tienes que volver a tocar por 10 años. Que tienen una batería de 10 años. Qué bueno eso, porque el mío suena y suena y suena y con la alarma no funciona.
sí, Un palo de escoba. Un palo de escoba. Palo de escoba. Seguro. The new detectors that the fire department is suggesting, is recommending, you open the package, you pull a little piece of paper out, and you put it. And you don't have to change that battery for 10 years. You take a marker, you write the year on it. 10 years later, you take it down and you put a new one. So that makes it a little easier, a little less foolproof. You don't have to be changing batteries, and they're much better. The grandkids can't get the batteries out for the toys. Okay? So, does everybody have a magnet? Yeah. All right. ¿Y por qué será que, por ejemplo, esta cosa mía ya en el apartamento, le cambian las baterías nuevas porque es pi, 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 no me deja dormir? Vuelven y las cambian, siguen en las mismas. Y pi, 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 ¿qué será eso? Y que está bueno, dicen ellos. Eso tiene que ser alguna cosa. Quizás ya es hora para un detector nuevo. Y por eso no lo pone, no pone sino las baterías, entonces siguen las mismas. No deja dormir si quiere esa buchita. Voy a volver a Hablar con el visitar. manager del edificio. Ok. Ahora, quiero hablar de algo con ustedes. Now I want to talk about perhaps the most important thing we're going to talk about today. Esto quizá lo más importante de lo que vamos a hablar ahora. Son detectores de carbono monóxido. ¿Sabe lo que es carbono monóxido? No. ¿Quién no sabe? Do you know what carbon monoxide is? Some kind of poison. Right. Okay? This is the most important thing that we're going to talk about today. Carbon monoxide es un gas. Al igual que el gas que sale de la estufa, que si tú dejas el gas prendido, tú dices, ay, yo huelo gas, y la apagas, ¿no? Carbon monoxide is a gas. Not unlike the gas that comes out of your stove, where if you leave it on and you smell it, oh, it smells like gas, I forgot. So you shut it off, right? Okay. That has a smell. Eso tiene un olor que tú lo hueles. El carbono monóxido no tiene olor. Me puede matar. Tú no lo pruebas en la boca. No se puede ver y es venenoso. Carbon monoxide is odorless, you can't smell it. Tasteless, you can't taste it. You can't see it, and it is poisonous. So, pueden apreciar lo importante que es un detector de carbono monóxido. No van a saber si lo tienen en la casa o no sin este detector. No se puede hueler, no se puede ver, no se puede probar y es un veneno. Can you appreciate how important a carbon monoxide detector is? If there's something in your home that you cannot see, smell, taste, but it is poisonous, that thing is a lifesaver. Okay? So, el Departamento de Bomberos ha puesto regulaciones que tienen que tener, igual que las de humo, a 10 pies de cada dormitorio y en cada nivel de la casa, incluso el sótano. So the department has put out regulations where you have to have carbon monoxide detectors within 10 feet of every bedroom, just like the smokes, on every level of your home, just like the smokes, and including your basement. Okay? Carbono monóxido es un gas que ocurre normalmente cuando algo se quema. Carbon monoxide is a gas that happens naturally in the process of combustion when things burn. ¿Cuáles son algunas cosas que causan carbono monóxido? ¿Sabe usted? La boila. La boila, porque hay una candela en la boila, ¿no? ¿No sé yo? Un carro. El carro. ¿Qué más? ¿Alguna idea? No sabemos. We're talking about what carbon monoxide, because it happens in combustion, things that cause it. Cualquier cosa que tenga candela. La máquina de sacar nieve. Cualquier cosa con un motor. La máquina de cortar grama. La máquina de sacar nieve. Los carros. La boila. El generador. Cualquier cosa que tenga fuego. Barbecue. El horno. La plancha también. La estufa. ¿La plancha qué? ¿Para planchar ropa? La plancha ropa. No, porque eso se pone caliente, no tiene candela. Ah.
lo que tiene candela. Y una candela bota humo y en el humo está el carbono monóxido. So we're talking about carbon monoxide is made, La cocina de cocinar también. yeah, is made in things that have flame. So I'm getting some ideas of what makes carbon monoxide. Cars, snow blowers, lawn mowers, generators, stoves, ovens, anything that has a flame. Okay? Es muy importante tener estos detectores. El veneno de carbon monoxide, tengo que leerlo porque yo estaba mirando esto. Las síntomas de carbono monóxido, the symptoms of carbon monoxide poisoning, cuando te empieza a envenenar. Los primeros 5 los tengo yo. Náusea, algunas veces yo me levanto y yo digo, qué mal de estómago tengo. Dolor de cabeza, casi todos los días me da un dolor de Yo cabeza. tengo un dolor de cabeza hoy que no me lo quito. Mareo, ¿quién no se marea de vez en cuando? Sueño. Yo me levanto cansado a veces, no le da un sueño. Y confusión, algunas veces yo me amanezco más loco que loco. Okay? So the first few symptoms of carbon monoxide poisoning is something, and I'm laughing about it, but it's very serious. Something that I feel on a weekly basis. Nausea, I wake up sometimes and I'm like, oh man, my stomach, you know. A headache, I get headaches constantly almost. Dizziness, who doesn't get dizzy, right? Sleepiness, who doesn't get sleepy? And confusion, I wake up sometimes, I don't even know who I am sometimes, you know? So those 5 things, we've all felt that. So how do you know if you're being poisoned? Si estas 5 cosas, todos nosotros hemos sentido esas 5 cosas. ¿Cómo usted va a saber si es que hay carbono monóxido y te está envenenando? Una pregunta. ¿La calefacción en el carro produce eso? La calefacción no. Porque El motor. a mí me duele mucho la cabeza cuando... El motor causa eso. Entonces el humo que bota el muffler, por ahí sale. So hay que asegurarse que cuando cae mucha nieve, que el muffler no esté tapado con nieve. O esté roto. Right. O que no lo prendan en el garaje. ¿Cuál es su apellido? Ms. Ruiz asked me if the heat in the car causes carbon monoxide, and I'm explaining it does not. Carbon monoxide comes out of the muffler in a car because of the combustion in the engine. So when it snows a lot, you have to make sure that muffler is not clogged. Don't start it in a garage where that carbon monoxide can go into the house. And make sure that your car is in good condition. If the muffler is broken, then that carbon monoxide can go into the car. Okay? So, esas 5 cosas las hemos sentido todos nosotros. Okay? Las últimas 2 síntomas son desmayarse, ya eso no es normal, y muerte. Okay? Those 5 things, the nausea, headache, dizziness, sleepiness, confusion, pretty much everybody here has felt that. The last 2 things are fainting, which is not normal, and of course death, which is horrible. ¿Cómo se sabe si la casa tiene carbono monóxido? La única forma es con un detector. Es la única forma. Los detectores de carbono monóxido ahora vienen también con la batería sellada de 10 años. So, tú la pones y por 10 años no te tienes que preocupar de eso. Okay? Carbon monoxide detectors are the only way you could know if there's carbon monoxide in your house. You know, how do you know that headache is just a headache? Well, if the carbon monoxide alarm is ringing, then it's not just a headache. Okay? They also sell the carbon monoxide alarms that are 10 years. You put them up, you don't worry about that for 10 years. That's what I have in my home. It's peace of mind, you know. Now, las alarmas de humo suenan de alguna forma. Hacen beep, beep, right? Las alarmas de carbono monóxido suenan de una manera completamente diferente y todas suenan igual.
Smoke detectors have that sound that we all know what it sounds like, the long, loud beeping. But carbon monoxide alarms have a completely different sound. And they did that on purpose so that you know the difference. Carbon monoxide alarms have 3 short beeps. Beep, beep, beep. Beep, beep, beep. That's a carbon monoxide alarm. Son 3 sonidos rapidito, son 3. Beep, beep, beep. ¿Okay? No una larga como la de humo. Eso es la alarma de carbono monóxido. Te está diciendo que hay niveles peligrosos en tu casa, te tienes que salir. Eso no es algo que tú, déjame llamar al 911 y te queda en la casa. Porque tú no sabes si está en el límite bajo o si está en un límite que con 3 respiraciones tú te vas a desmayar. Okay? When a carbon monoxide alarm goes off, you have to get out and get fresh air and call 911 from somewhere else. Because it's just ringing. You don't know if it's at the minimum, or you don't know if 3 breaths of that air and you're going to pass out. Yeah. Oh. Okay? So, si suena la alarma de carbono monóxido, tiene que salirse. Y llama al 911 de otro sitio, de la casa del vecino o de donde sea. Porque gracias a Dios que ustedes oyen la alarma, pero si el vecino de arriba no tiene una alarma, ellos no van a saber que se están envenenando. So, tienen la probabilidad ustedes de salir a llamar al 911 de salvar vidas. Y eso es el regalo más bello que podemos dar. Okay? Very important to get out and call 911 from somewhere else. Because now you're in fresh air. Because you heard a carbon monoxide alarm. But if your neighbor upstairs doesn't have one, you might be saving his life by calling 911. And what greater gift can you give than that? Saving someone's life. Okay? Ya, yo hablé de todo lo que le iba a hablar. Ojalá que hayan aprendido algo. O sea, hay muchas cosas importantes de las que hemos hablado. Mucho. Y si tienen preguntas, por favor háganmela. Que yo les traje unas cositas que les voy a distribuir ahora. Pero en lo que estoy haciendo eso, en confianza puedo Y la contestar. misma esa detecta los dos humos. No, esta es... bueno, esta no sirve, ¿right? Porque están sin mal. Tienen de humo, tienen de carbono monóxido y tienen de combinación, que hacen las dos. Pero esa a mí no me gusta, porque si se muere la batería, ahora no tiene protección de humo ni de carbono monóxido. So she's asking, do they have detectors that detect smoke and carbon monoxide? And they do, but I don't like those, because if the battery in them dies, you lost your protection from smoke and from carbon monoxide. You lost 2 things in one. So yo prefiero, en la casa mía yo tengo las 2 alarmas lado a lado. Si se daña una, pues por lo menos tengo la otra protección y para más protección, porque hacemos lo que tenemos que hacer para proteger a nuestra familia, ¿no? Bueno, mi pregunta es, eso es si usted tiene su propia casa para poner todo eso. Pero si uno vive en casa como nosotras, ¿tenemos que pedir que nos la pongan o qué? Y que nos chequen a ver si Todos los está edificios pasado. tienen eso. De Todos los acuerdo, pisos tienen de eso. Sí, pero él dice que eso se expira. Se expira. Tenemos que decirle a la persona que la chequee, Yo como cada rato expirarla. Gracias. Nada. Estas son alarmas, perdón. Estas son luces que la antigua tenía la bombilla que te quemaba. ¿Te acuerdas? Se ponía bien caliente. Esas no. Esas son LED, no se funden y no gastan nada de luz. Oh, nice. De acuerdo a su pregunta, Mary, ¿Y esta cómo se pone? se enchufan. Si usted vive en un edificio, para el dueño de esa... Sí, por favor. Si usted vive en un edificio, ese edificio para que tengan permiso para tener inquilino, tiene que tener toda la alarma al día. Y si no la tienen al día, pues pierden ese permiso y tienen mucho de perder. Si ocurre un fuego y los bomberos comprueban que la alarma no estaba al día,
ellos pierden mucho. Entonces, Le no pueden hemos quitar- visto muchos problemas Le porque pueden quitar la por licencia. una alarma de $20, uno no va a arriesgar una vida. Permiso. So, y eso lo digo por los dueños de los edificios. Pero, si la alarma se compra en un Depot, si quieren alarmas adicionales, nadie le va a decir que no ponga una alarma adicional. Con una es suficiente para dos cuartos, por ejemplo, para una apartamento de con una es suficiente. Eso no hay regulación, eso es solamente un regalo que le estoy haciendo. Usted la pone, ponla todo en un cuarto si quiere. Ponla todo en el baño para que esté ahí. Para que estemos iluminados. What was your name again? ¿Y esto para qué? So a couple of questions that were asked were, what if you live in like a building and you don't own a home? So in order for that building to get a permit to have people live in it, they have to have all of the alarms up to date. And I don't think any building owner would accept the liability to have an alarm system out of date. You know, for a $20 alarm, I don't know too many people that would put someone's life at risk for $20. You know what I mean? Somebody here got only one. Did you get one? Ya sabe que le hace falta. Tengo una Ajá, Isidro. Te voy a hacer una pregunta. Sí. ¿Cuándo tú vas a estar otra vez aquí o un bombero va a estar aquí hablándonos de lo mismo a nosotros? Esta es la primera vez que yo he venido para acá. Pues ojalá que venga otra vez porque yo estoy trayendo un pedazo de papel y cuando uno anotar todas esas cosas porque hay cosas esas que son muy importantes y a uno se le olvidan por supuesto. Bueno, definitivamente. Uno se le olvida. Entonces, Dependiendo el reporte que den ustedes, quizás me inviten de nuevo. pues, ojalá. Yo no lo estoy diciendo que decir, pero... Muchas gracias. Yo hice una pregunta, ¿dónde es más conveniente poner esto en el cuarto? Donde lo necesite uno. Donde lo necesite. Donde lo necesite. Si usted quiere que el cuarto esté completamente iluminado, ponga los 4 en el cuarto. Esto no son alarmas, no hay regulación, es simplemente un regalo que le estoy haciendo. Gracias. Rose, this young lady asked me where is the best place to put the lights. That's not an alarm. That's just a light, a gift that I'm giving you. You can put it wherever you want. If you want your bathroom to be super bright, put them on the bathroom. It's nice because at night they shut off and turn on by themselves, and it keeps you from tripping. It's LED. That'll last forever, and they don't get hot, and it doesn't use almost any electricity. And what are these? Pill containers. They have letters. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. To separate them. Omar, I know that my building has sprinklers, mixed blessings sometimes, probably Glenn. Is that becoming regulation also? I think that the sprinklers have become regulation in high-rise buildings, but it's difficult to tell. I don't know for sure, but I know that there have been buildings that have been retrofitted with sprinklers. I know that any new construction has to have sprinklers. But if you want any more information, I can ask my boss in fire prevention to give you information. That's good. But anything they build now, new construction, has all sprinklers, even in the apartments. Ustedes tienen lo que echa agua también en sus edificios. ¿Cómo que lo que echamos? ¿Qué es eso? Un sprinkler Look, rega agua cuando hay un fuego. probably. En todos los edificios grandes en la ciudad de Sí, Chelsea sí lo tienen. hay. Ah, sí, hay verdad, sí, sí. Sí, Claro. pero como nunca ha pasado nada, nunca lo he Gracias a visto, ya Dios. me acordé que sí. Eso lo tienen que tener, Sí, todo sí, el hay, edificio de gobierno tiene que tener eso. Como nosotros vivimos en casa, tiene viejitos, hay de todo. Gente, vamos a darle un aplauso. ¡Eso, bravo!
otra vez, que vuelva otro día. Yeah, yeah. Yeah.